Vamos a hacer una primera sesión sobre diseñadores latinoamericanos. Vamos a hacer estas clases porque, bueno, es importante que nos salgamos un poco de esa idea preconcebida que muchas veces se tiene de la industria de la moda. No es falso que el origen de la moda contemporánea, como hoy en día la conocemos, sabemos que la historia de la moda es mucho más antigua, pero la moda contemporánea no es falso, como decía, que su centro neurálgico, su origen venga de París, es ahí donde han surgido o surgieron en esa década de los 50 principalmente los grandes nombres que a día de hoy siguen marcando lo que somos, cómo entendemos esta industria. Pero, bueno, pues en 2023 tenemos que entender que la moda es mucho más amplia, que todos los países del mundo tienen su propia visión, tienen algo que aportar, y ya no solo por países, sino que sabemos que también intentamos muchas veces homogeneizar y decimos, pues la moda italiana, la moda americana, la moda francesa, hacemos como clasificaciones, y sí que hay rasgos en común en estas marcas, empresas que trabajan en estos sitios, pero bueno, pues es una generalización. Al final es como se suele decir, que en cada sitio es un mundo, y bueno, pues en un mismo país, en una misma semana en la moda podemos encontrar propuestas de lo más variopintas y que es muy difícil reducir a un solo estilo. Con esto quiero animaros a que no os quedéis solo en los nombres que vamos a ver, que evidentemente no podemos abarcar todos, y vemos los, bueno, pues los que dominan más esa escena del diseño. Pero a lo que os quiero animar es a eso, a que esto sea un punto de partida para que investiguéis, para que descubráis nuevos nombres y que no nos quedemos siempre en los 4 contados que siempre se manejan, y sobre todo, como os decía, que suele coincidir con que son siempre diseñadores o bien europeos o de Estados Unidos de América, que nos salgamos un poco de ahí, que tengamos una visión más amplia. Siempre lo digo, que la moda, me oiréis repetirlo en infinidad de ocasiones, que la moda es motor del cambio y como tal tenemos que tener esa mente abierta, pues el ser un poco esponjitas, ¿no? El estar abiertos y abiertas a cualquier inspiración que pueda surgir sin menospreciar de dónde pueda venir y ampliando nuestros horizontes. Hecha toda esta introducción, vamos a hablar de pues, uno de los nombres fundamentales si estamos hablando de diseñadores latinoamericanos, como es Óscar de la Renta, diseñador pues, fallecido hace unos añitos, no muchos, afortunadamente, una dilatada carrera. Nace en Santo Domingo en el año 32 y fallece en Connecticut en el año 2014. Era un diseñador pues, que nació en una familia bastante acomodada. Vais a ver que en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de diseñadores, lo vemos también cuando hacemos esas clases de maisons históricas, o sea, hablamos de Coco Chanel, de Christian Dior, de toda esta gente, solemos hablar de su bagaje, de su background, de dónde vienen estas personas. ¿Por qué? ¿Por cotilleo, por salseo? No, porque el cómo se ha criado una persona, de qué entorno proviene, en la mayor parte de las ocasiones determina cómo diseña, porque el cómo diseñamos refleja pues un poco nuestra cosmovisión, ¿no? El cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos es consecuencia de cómo y dónde nos hemos criado. Y por eso, en la mayor parte de las ocasiones, pues, daremos algunos rasgos sobre cómo ha sido esa infancia, esa educación, esa juventud. En el caso de Óscar de la Renta y otros que veremos a continuación, pues es una persona que se crió en un ambiente muy acomodado, con un alto poder adquisitivo, y fue un diseñador que a los 18 años se traslada desde su país a España, a Madrid, para estudiar Bellas Artes y conoce a Valenciaga. Entendemos ya que no era un ambiente corriente, sino que podía relacionarse con una serie de nombres muy especiales, como puede ser el de Cristóbal Valenciaga, a quien Óscar de la Renta, como tantos otros, consideraría su mentor, su maestro. En el año 61 se traslada a París y trabaja como asistente de Antonio del Castillo. Antonio del Castillo es un nombre que probablemente, pues quizá la mayor parte de los que estáis y las que estáis en la clase, quizá no conozcáis,
y bueno, pues no es de estos nombres que hayan pasado tanto a la historia de la moda, pero os diré que es importante. ¿Por qué? Porque fue un diseñador español que trabajó en una casa histórica francesa, en la Maison Lambert, y fue tal su importancia que durante el periodo que estuvo en esa marca, en la propia etiqueta de la marca aparecía su nombre, Antonio del Castillo y Lambert, salían las dos cosas. Esto no es tan habitual. En la época que, pongamos, John Galliano trabajó en Christian Dior, en las etiquetas solo ponía Christian Dior, no ponía John Galliano. Entonces, el peso de Antonio del Castillo en Lambert fue importante y así se muestra, como decía, en esas etiquetas. Es, bueno, pues en cierto modo un dato anecdótico, pero que sí que nos da, nos hace ver la importancia que tuvo en esa marca, y lo ensalzo porque no son tantos los nombres propios españoles, incluso de cualquier otro país, que han podido acceder a esas casas francesas, sobre todo en esos años. Bueno, pues en el año 61, como os decía, Óscar de la Renta se traslada a París y trabaja durante un tiempo en la casa Lambert, hasta que 2 años después se traslada a Nueva York y en el año 67, 4 añitos después, será cuando ya funde su propia marca. Una marca que va a estar muy relacionada casi desde los inicios de su carrera con unos nombres fundamentales en la moda americana, como son las primeras damas. Así como en otros países no estamos tan acostumbrados a esta figura, en Estados Unidos sabemos que el papel de la primera dama tiene mucha relevancia y los nombres propios que las visten pues también tienen mucho protagonismo. Insisto, Óscar de la Renta se desarrolló en un ambiente que da acceso a una serie de contactos y a relacionarse con un tipo de personas que, no podemos negarlo, da acceso pues, a una serie de clientela a la que es difícil acceder cuando se llega desde otro punto, lo cual no le quita ningún mérito, pero sí que hay que ponerlo encima de la mesa. Hay que ser, bueno, pues hay que ser conscientes, ¿no? de cómo es esa llegada de cada una de estas personas al mundo de la moda, más que nada porque se acaba reflejando mucho también en cuál es la estética. Si vemos diseñadores que provienen pues, de otro tipo de entornos, que a lo mejor pues, de entornos mucho más humildes, normalmente, aunque no tiene por qué, se trata de moda mucho más transgresora, mucho más punk, mucho más revolucionaria, podríamos decir, y suele ser también habitual que en el caso de estos nombres que provienen de entornos mucho más elitistas y privilegiados, la moda que suelen hacer es mucho más clásica. Estamos viendo ahí algunas propuestas mucho más refinada, podríamos decir, aunque estas palabras me gusta utilizarlas con cautela y no hacer esas clasificaciones. Bueno, vemos ahí dos nombres, el de Jacqueline Kennedy, nombre que en la historia de la moda es, bueno, pues ineludible, es un icono absoluto, tanto durante su época de primera dama casada con John Kennedy, como después cuando ya era Jackie O, casada con Onassis, es una figura indispensable y que marcó tendencia durante su momento. También vemos a Hillary Clinton en su época de primera dama, y ambas llevaron en su momento diseños de Óscar de la Renta, como así también Nancy Reagan o Laura Bush. En definitiva, como os decía, el nombre de Óscar de la Renta va muy de la mano con las primeras damas y muchas de ellas han llevado creaciones suyas, lo que ha contribuido a que todavía se vea mucho más impulsada su carrera. En el año 86, Óscar de la Renta se convierte en el presidente del CFDA. Si no conocéis estas siglas, ya no las podéis olvidar. Son las siglas del Council of Fashion Designers of America, el Consejo de Diseñadores de Moda de América. Es digamos, una asociación de los diseñadores de allí, de Estados Unidos de América, con muchísima influencia, muchísimo poder, que conceden, luego veremos, una serie de premios que les denominamos los Óscar de la moda, y son quienes también han hecho pues, que la moda americana tenga hoy en día el poder y la influencia que tiene. Si habéis estudiado ya, o quien no haya llegado ahí, lo iréis viendo,
historia de la moda, entenderéis y veréis mejor cómo es esta evolución de que al principio la moda se circunscribía solo a París, iba a decir Francia, pero no París, y luego se ha ido extendiendo a otros lugares, como pueden ser Milán, Londres y Nueva York, pero al principio la moda americana se tenía pues, como una moda un poco algo casual, relacionado con la moda sport, de segunda, porque hacían muchas imitaciones de la moda parisina, compraban licencias y lo imitaban, entonces siempre se había tenido como en un segundo lugar hasta que fue tomando importancia, apareciendo una serie de nombres propios, entre los que están el grandísimo Oscar de la Renta, y ha ido adquiriendo su entidad propia hasta situarse como una de las industrias más potentes dentro del esquema global de la moda a nivel mundial. Y el Consejo de Diseñadores Americanos es un organismo que potencia y apoya mucho todas estas iniciativas que impulsan la moda americana. Dentro de esta asociación, que decíamos que se convertía en presidente, se le concedió ese premio, que es uno de los más importantes, que es el del logro a una vida, un Lifetime Achievement, por toda su carrera, en el año 89, cuando realmente aún le quedaba un largo camino, pero ya había llegado a lo más alto. En el año 92 se convierte en el director creativo de Pierre Balmain. Balmain es otra de esas casas míticas de moda que, a diferencia de Dior o Balenciaga o Saint Laurent o alguna de esas otras que nombramos siempre, tuvo unos años de bastante letargo, unos años incluso en los que no ofrecían colecciones, hasta que hace ya más de una década la retomaron, pero tuvo una época que estaba ahí como dormida, ¿no?, la marca. Y a día de hoy sabemos que es una de las más influyentes, con Olivier Rousteing a la cabeza de la dirección creativa, pero sí que tuvo ahí unos años en los que no tenía la presencia que en su momento tuvo, pero sí que sepáis que Pierre Balmain fue también un diseñador o un couturier, mejor dicho, coetáneo a Christian Dior, Givenchy, Balenciaga, toda esta gente de los 50-60. Y es muy habitual también, como os explico, en esas clases de maisons históricas, que al fallecimiento de quien fundase la casa de moda se sustituya a la persona porque se ha creado una empresa de tal magnitud que eso continúa, y así lo vemos en la mayoría. Pues Coco Chanel o Gabrielle Chanel hace muchos años que falleció y su marca ha podido continuar. Bueno, pues esto es lo que suele suceder en estas empresas, se van nombrando distintos directores creativos, y así ocurrió en Balmain, donde fue nombrado, como os decía, Oscar de la Renta, quien estaría hasta el año 2002. Aquí vemos su despedida y una de sus creaciones, llevada, por cierto, no sé si lo veis, por Carla Bruni, una de las grandes supermodelos. Su negocio, como es también habitual, se ha ido ampliando a moda masculina, perfumes, etcétera. Y bueno, pues también es un nombre, decíamos, muy relacionado con las primeras damas, pero también muy relacionado con las alfombras rojas. Oscar de la Renta es un habitual de estar leyendo Vogue o alguna de las otras revistas que cubren alfombras rojas, galas de estreno, premios, los Oscar, Cannes, Venecia, todo este tipo de los Globos de Oro, siempre hay algún vestidazo de Oscar de la Renta, y vemos, por ejemplo, a Penélope Cruz llevando un vestido maravilloso y del brazo del propio Oscar, tenían bastante relación. Y como dato también, así como relación con un español, Oscar de la Renta tenía mucha relación con Julio Iglesias. No sé si lo sabíais, pero es un dato curioso también. Y aquí vemos a la actriz Frida Pinto llevando pues un vestido pues también maravilloso. Cuando hago este tipo de valoraciones, evidentemente entra un poco también en juego la valoración personal y subjetiva, pero me podéis decir, pues no me gusta, me parece horroroso, y tenéis todo el derecho del mundo a ir dando vuestra opinión, porque, bueno, pues más allá de la técnica,
lógicamente la visión que cada persona tenga va a influir en que nos gusten más unas marcas, otras, unos diseñadores u otros. En 2014, cuando hemos dicho que fallecía Óscar de la Renta, será Peter Copping, quien hasta entonces había estado trabajando en Nina Ricci, quien se haga cargo de la dirección creativa y estará hasta 2016, momento en el cual serán esta pareja creativa que veis aquí, Laura Kim y Fernando García, quienes tomarán el mando, que, bueno, pues además esta pareja habían estado ya trabajando durante muchos años con Óscar de la Renta, estaban ya dentro del equipo en las grandes empresas de moda. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. No se trabaja de la forma que nos imaginamos cuando estamos estudiando, cada una en nuestra casa, que hacemos nuestros diseños y nos imaginamos montando ya nuestra propia marca y haciendo nuestros diseños. En las grandes empresas se trabaja con equipos y lo que hay cuando decimos, pues es que John Galliano es el diseñador de Margiela. No es que sea el diseñador de Margiela, es el director creativo, porque diseñadores y diseñadoras en esas empresas hay muchos, porque hay equipos, se trabaja en equipos y hay una persona que dirige y esos son los nombres conocidos. Pero dentro de esos equipos suele ocurrir que hay personas que están muchos años, como pueda ser ahora mismo Virginie, que está a la dirección, al mando de la dirección creativa de Chanel, estuvo durante muchos años trabajando mano a mano con Karl Lagerfeld. Bueno, pues es muy habitual, ¿no? Que haya personas que estén muchos años y que luego les den la oportunidad de ser quienes dirijan el equipo cuando el director o directora creativa deja el puesto por una u otra razón, y ese fue el caso de Laura y Fernando, que habían estado, pues ya conocían el ADN de Óscar de la Renta, de la empresa, de sus diseños, y cuando Peter Copping deja la marca, son ellos quienes se pondrán al mando, pareja creativa que se conocen ya mientras están estudiando y que tienen aparte una marca también juntos. Colaboran diseñando en Óscar de la Renta, pero además tienen una marca que se llama Monse, por si también queréis conocerla, desfila también en la New York Fashion Week, es mucho más alternativa que Óscar de la Renta, pero es también de ellos y es interesante ver cómo, porque al final no es tan sencillo, aunque si veis entrevistas de ellos dicen que sí, que tienen una perfecta sintonía para trabajar, pero es bastante curioso que trabajen en pareja creativa en Óscar de la Renta y además también tengan una marca juntos, en la que diseñan juntos y que tienen estilos muy diferentes. Os recomiendo que le echéis un ojo para que veáis cómo también que seáis conscientes de la versatilidad que debemos tener a la hora de diseñar. Yo recuerdo que tenía una profesora que decía que los diseñadores y las diseñadoras tenemos que ser anfibios, como las ranas, ¿no? Nos tenemos que poder adaptar a distintos entornos, tenemos que ser capaces de ofrecer estilos diversos, no podemos encasillarnos. Es importante tener una estética propia, porque si no tampoco tenemos algo que nos diferencie, pero que eso no nos haga esclavos de nuestras propias ideas. Y en el caso de Laura y Fernando es interesante ver cómo diseñan pues hacen unas propuestas para Óscar de la Renta mucho más clásicas y luego para Monse hacen propuestas pues normalmente con mucha deconstrucción de prendas, con asimetrías, y seguro que os va a gustar. En el caso de, volviendo ya al propio Óscar, en el caso de su estilo, de ese ADN del que hablamos, la palabra ADN se utiliza mucho para hablar de marcas que ya pues, tienen una larga trayectoria. Lógicamente, si un diseñador ha presentado solo 2 colecciones, no hay un ADN todavía. No podemos decir que tal diseñador tiene un tal estilo porque no le ha dado tiempo a configurarlo. Pero en carreras tan extensas como pudiera ser la de Óscar de la Renta sí que tenemos un ADN configurado, podemos extraer un estilo de sus diseños, incluso cuando en cada temporada de cada colección se va evolucionando y conforme pasan los años las ideas
evidentemente se van renovando y son distintas. Pero sí que podemos hacer un resumen de cómo era su estilo, en el cual quiero otra vez que cojamos estas palabras con alfileres, que se suele decir. Porque, bueno, os digo, su estilo combinaba el refinamiento europeo con la versatilidad americana y la fuerza caribeña. Estas palabras pueden ser ciertas, pero también no dejan de caer en el prejuicio y en los tópicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no todo el refinamiento tiene por qué ser europeo, ni muchísimo menos, faltaría más, ni todas las propuestas caribeñas tienen que ser siempre esa idea que tenemos preconcebida del color y demás, que nos salgamos de ahí, porque no dejan de ser prejuicios y de encasillar a cada lugar con algo cuando no es así. Lo decía al principio de la clase, que solemos hacer esas generalizaciones, pues de tal país tiene este tipo de moda, la moda italiana, exceso, oro, barroco, y luego hay nombres dentro de la moda italiana que para nada son así. Por eso que nos viene bien para entender cómo es su estilo, pero que vayamos más allá, que tengamos, que evolucionemos en la forma en la que vemos la moda, que al final es también cómo vemos el mundo. Aquí podemos ver algunas de sus propuestas también para novias. Era otro de los sectores en los que estaba bastante inmerso Óscar de la Renta en el diseño de vestidos de novia. Y aquí vemos su despedida, su último desfile de la mano de la que era una de sus musas, la supermodelo Karlie Kloss. No sé si la conoceréis, una modelo que bueno, ahora recientemente acaba de ser madre y está un poquito más apartada, una modelo que ha trabajado muchísimo, sobre todo en moda americana, pero también a nivel pasarelas internacionales todas, habidas y por haber, con Dior ha trabajado muchísimo, ha trabajado mucho con el Vogue americano, muchísimas editoriales de las que ha trabajado Anna Wintour, Grace Coddington, etc, etc. Y con Óscar de la Renta, pues también mucho, aquí la vemos de la mano del maestro. Bueno, pasamos al siguiente nombre propio. Aunque no me vaya deteniendo en las imágenes, quiero que os vayáis fijando, retrocedo un momento, en el estilo que, pues como os digo, no podemos por tiempo detenernos en cada una de las fotos que vemos, pero quiero que os vayáis fijando, porque de esa manera es como luego podemos llegar a esas conclusiones, es decir, pues el estilo de Óscar de la Renta es tal, tal y tal. Viendo, aquí vemos una selección, pero a partir de ahí lo que tenéis que hacer es investigación y poneros a ver. Y cuanto más veáis, mucho mejor, porque tenéis a vuestra disposición en Internet tanta documentación que si se quiere, se puede. Hay muchísimo, entonces aprovechadlo. Siguiente nombre propio, que pues estoy segura que no habrá nadie en esta clase que no conozca, Carolina Herrera, nacida en Caracas en el año 39 y lo mismo, lo anticipaba antes, que hablaríamos también de otra persona con un background bastante privilegiado y en su caso pues lo mismo, nace en una familia muy acomodada, también a los 13 años su abuela la lleva a un desfile de Valenciaga, imaginaos la maravilla y la suerte y pues está acostumbrada desde siempre a llevar altísima moda, a acudir a las grandes fiestas, galas de las élites y aparte de su propio contacto con todos estos círculos artísticos y de diseño por su propia familia, pues también se casa en segundas nupcias con Reinaldo Herrera, de quien toma su apellido, que era editor de la revista Vanity Fair, con lo cual todavía se potencia mucho más ese rasgo, ¿no? Ese lado relativo a la moda. Y vamos a ir viendo algunas imágenes que nos hacen entender mejor cómo llega Carolina Herrera a la moda, cómo es su visión de la moda, que sabéis que en los últimos años ha tenido unas declaraciones un poco polémicas y bueno, pues hay que ponerlas también dentro de su contexto, podemos estar o no estar de acuerdo, quizá pues es una visión que se ha quedado un poquito obsoleta conforme a la actualidad y bueno, pues podemos entrar a valorarlo o no, pero sí que es importante o es significativo
hacer alusión a de dónde viene para comprender mejor el porqué de su visión. Os lo he explicado al principio de la clase, que al final de dónde venimos acaba definiendo en muchas ocasiones lo que somos, en un sentido o en otro, pero cómo nos hemos criado, lo que hemos visto, a lo que hemos estado expuestos o expuestas, se acaba reflejando en cómo diseñamos, porque determina cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Y en el caso de Carolina Herrera, pues fijaos, estas fotografías que ya por sí mismas son pura inspiración, podríamos ya imprimirlas, ponerlas en un mood board. Aquí la vemos con un outfit absolutamente divino para practicar tenis. Fijaos qué maravilla de vestido, que podría ser para salir perfectamente, maravillosamente, siempre sabemos, ella peinada y maquillada con su sempiterno labio rojo. Aquí la vemos pues también en otra fotografía aquí en sus, bueno, pues en sus fiestas, en sus propiedades también, esas casas maravillosas. O fijaos aquí mano a mano con Mick Jagger, o bueno, pues habiendo sido retratada por Andy Warhol. Carolina Herrera fue una de las personas que tuvo pues la suerte, porque yo creo que todos y todas las que estamos en moda, la época Estudio 54 es algo que nos llama muchísimo la atención y que pagaríamos lo que fuera por habernos podido colar en alguna de esas siestas. Estudio 54 fue una discoteca que estaba en Nueva York y por la cual pasaron los grandes de los nombres, grandes nombres de la época de los 70, 80, y pues ahí pues, se vivieron escenas que, si bien era, como digo, una discoteca, un sitio de fiesta, pero las fotografías que han salido de ahí y el ambiente que se generó han dado lugar a infinitas inspiraciones en el mundo de la moda. Bianca Jagger, por ejemplo, era otra de las habituales, la exmujer de Mick Jagger, pero también, pues, como os decía, Carolina Herrera y muchísimos otros nombres. Y Andy Warhol, el gran artista pop, era otro de los que siempre estaba por ahí y quien realizó muchos retratos de los personajes influyentes de la época. Y una de esas personas pues fue Carolina Herrera, que posa orgullosa delante de su cuadro. Tiene, como decía, una carrera bastante anómala, porque comienza muy tarde lo que es su empresa. No es hasta los 42 años cuando se muda a Nueva York y comienza esa empresa auspiciada por Diana Vreeland, nada más y nada menos. Diana Vreeland, quien no me haya oído hablar todavía de ella, es un referente absoluto en la industria de la moda. Normalmente hago esta equiparación para que se entienda, aunque son dos nombres cada uno con su propia identidad, pero para que se entienda mejor su figura, es lo que hoy sería Anna Wintour. Pues en el pasado lo fue Diana Vreeland, editora de Vogue, de Harper Bazaar, un nombre poderosísimo en la industria de la moda, y además autora de una frase que, si no me habéis oído aún, pues es probable que en alguna clase me oigáis decir, que es "The eye has to travel", el ojo tiene que viajar. Y no es otra cosa que la idea que siempre os transmitimos de que hay que mirar, hay que buscar inspiración en cualquier parte. No quiere decir literalmente que haya que viajar. Si se puede, pues mejor. Viajar es maravilloso y de las cosas más inspiradoras de la vida, pero no siempre se tiene la posibilidad. Y el ojo puede viajar de muchas otras maneras, viendo exposiciones, leyendo libros, revistas, internet. Ahí puede viajar infinitamente. Entonces, hagamos caso a esa máxima de la señora Vreeland, que, pues, oye, su importancia tenía, y qué mejor que seguir su consejo. Y en el caso, como os decía, de Carolina Herrera, pues decidió seguirlo y lanzarse a la creación de esa marca de moda. Nuevamente, no podemos negarlo, estamos hablando de una persona que empieza la carrera muy tarde, sí, pero que ya se movía en esos círculos, y que una persona como Diana Vreeland la animó a lanzar su propia marca. Vemos, por ejemplo, que en su primer desfile pues ya aparece Iman, que es una de las
supermodelos, no de la generación de supermodelos de Naomi, Christy, Claudia, etc., Cindy, etc., que son lo que se llaman las supermodelos. Esta fue un poquito anterior, pero es una de las grandes primeras top model, además una de las primeras modelos negras y, bueno, pues mitiquísima también por sí misma y también por la pareja tan icónica que hizo durante muchos años con el cantante David Bowie, a quien en moda también una y otra vez hay no recuerdo en qué clase os hablo de él y vemos fotos suyas porque era también cantante, era un personaje dentro de la industria musical, pero su estética, que además renovaba continuamente y de una forma ultra novedosa y muy disruptiva, ha marcado mucho la moda, ha inspirado una y otra vez a los distintos creadores y, bueno, pues como os digo, es otro de esos nombres fundamentales. Entonces, que ya en su primer desfile estuviese Iman, pues nos da una idea de que no era un desfile al uso de una persona que inicia su carrera. Lo mismo que Óscar de la Renta, Carolina Herrera está también muy unido su nombre a las grandes, a las primeras damas de Estados Unidos, y aquí vemos otra vez a Jacqueline Kennedy y también a Michelle Obama, que durante los años que estuvo Barack Obama en la Casa Blanca, pues también marcó bastante con todas sus apariciones, eran muy esperadas las apariciones de Michelle Obama e incluso a día de hoy, siendo que están ya retirados o está su marido retirado de política, cuando aparece en algún sitio sigue siendo un nombre con muchísimo peso dentro de la moda. Ha lanzado infinidad de perfumes. ¿Quién no conoce los perfumes de Carolina Herrera? Y vemos el de Good Girl, que es este del frasco en forma de zapato, de estileto, y han sacado ya muchísimas versiones, que tienen el 212, ya ni recuerdo cuántas colonias ha ido sacando Carolina Herrera, las cuales lanzan a través de la empresa Puig, que es una empresa española que es otro de esos conglomerados de lujo a los que muchas veces hago referencia y suelo nombrar dos, Kering y LVMH, que son franceses, pero hay más. No son muchos, porque al final son grandes conglomerados y evidentemente no va a haber muchos, pero hay algunos más y concretamente ahora pues tenemos este español que con los años han ido en inicio, era la propia empresa Puig, que se dedicaba al tema de perfumes, distintos productos y demás, y han ido comprando distintas empresas de moda, como por ejemplo Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier y otras más que, bueno, pues, si queréis investigar sobre ello, tampoco es que sea fundamental que sepáis qué empresa pertenece a cada cual, pero no está de más que le echéis un ojo para que entendáis mejor cómo funciona la industria de la moda. Vemos cómo hace unos años se adentraron no solo ya en los perfumes, sino que se lanzaron al mundo del maquillaje y, bueno, pues haciendo lo que diferencia el maquillaje de Carolina Herrera es no tanto el producto en sí, que, bueno, pues se basa en los signos distintivos de ella, hablamos de ese labio rojo que siempre lleva la propia Carolina, sino sobre todo en el packaging. Ha sido ahí donde le han dado el toque distintivo y han hecho unos productos cuyo embalaje pues es, bueno, pues está muy cuidado, tiene una estética muy potente y hacen también, se basa en lo que se llaman charms, lo que serían colgantes, ¿no? Es con lo que han jugado con estas colecciones, que no es una barra de labios normal, sino que lleva un charm colgando. Lo mismo aquí en el tape, pues aquí lleva un charm en forma de flor, etcétera. Cuentan además con una segunda línea que es CH, que anoto que CH se fabrica en España, en el mismo sitio que se fabrica Purificación García. Por eso también hay, no sé si habréis fijado, que los diseños de CH y Purificación García muchas veces tienen puntos en común. Bueno, pues esta segunda línea, esta segunda división de Carolina Herrera se basa sobre todo, tiene propuesta de moda, lógicamente venden prendas y venden complementos, pero es sobre todo una empresa
una segunda línea que se ha enfocado sobre todo a transmitir lo que se llama un lifestyle, es decir, un estilo de vida, que nos la asemeja, por ejemplo, a lo que sería una marca como Polo, Ralph Lauren. Son marcas que no solo te venden el producto, sino que te venden algo más. Por eso cuando veis quizá un corner en el Corte Inglés de CH, no es como un corner de otra marca cualquiera. Está todo decorado, con fotos en blanco y negro. Nos están vendiendo algo, nos están vendiendo esa filosofía de vida. Y a través de eso venden los productos de CH. Son propuestas distintas. Carolina Herrera desfila en la New York Fashion Week, es ropa pues de un nivel de precios muy superior. CH podríamos decir que es una línea, entiéndase, media. Lógicamente, si lo comparamos con un low cost, pues está a años luz los precios, pero comparado con lo que serían marcas de lujo, no lo sería, sería una línea media intermedia. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, pues desde fundas de móviles, pues sabemos que los bolsos de CH son conocidísimos, como pues muchos de los otros productos que puedan vender. Carolina Herrera, al igual que Óscar de la Renta, ha recibido infinidad de premios pues, desde asociaciones de diseñadores, o ahí la vemos recibiendo la medalla de oro a manos del rey Juan Carlos I. Tras más de 37 años al frente de la firma, abandonó la dirección creativa y cedió el puesto a Wes Gordon, que vemos ahí en esa foto, quien lleva ya unas cuantas temporadas y a quien, bueno, pues desde el primer momento la propia Carolina Herrera le ha dado su bendición, y quien está continuando, al igual que Laura King y Fernando García, hasta ahora está siendo muy bien recibido por la clientela habitual de la marca. Incluso han sido capaces de mantener la identidad de la firma, esos códigos estéticos de los que hablamos, ese ADN, pero actualizando las propuestas y sabiendo avanzar con los tiempos, ¿no? Pero están siendo dos casos de empresas en las que no se ha cambiado radicalmente de propuesta, que sí que ocurre otras veces en otras marcas, aquí no, y de momento la fórmula les está funcionando. Siguiente diseñadora latinoamericana de la que vamos a hablar es Johanna Ortiz, en este caso colombiana. Estudió diseño en Florida y se gradúa en el Instituto de Artes de Lauderdale, y ya cuando regresa de Estados Unidos de América a Colombia, comienza con su marca homónima, es decir, marca con su propio nombre, en el año 2001, y será una década después, más o menos, en 2014, cuando empieza ya a mostrar sus colecciones en Colombia Moda, que es la semana de la moda por excelencia dentro de Colombia, primero en Medellín y luego también en el Círculo de la Moda en Bogotá. Y allí será cuando comience a alcanzar o comience su ascenso hacia un reconocimiento internacional, sobre todo porque casi desde el principio, desde estas colecciones, Moda Operandi le echará el ojo a su firma y la ficharán para que les diseñe una colección en exclusiva. Moda Operandi es una tienda online, podríamos decir, más bien una plataforma, fundada por, sobre todo, la cara visible es Loren Santo Domingo. Os hablo en otras clases de ella, pero os animo a que ya vayáis investigando sobre eso. Y es una web que se basa en el modelo de los llamados trunk shows. Os escribo la palabra simplemente para que os vaya sonando a quien todavía no lo conoce. Os lo pongo por ahí, trunk show. Y bueno, pues así grosso modo, digamos que lo que hacen es de intermediarios, de vender una selección de marcas de lujo y gama media alta. Y bueno, pues también por la situación de Loren Santo Domingo, que es una persona también con una red
de contactos muy amplia y muy potente, pues han conseguido que Moda Operandi casi desde sus inicios sea muy relevante y que los nombres que han ido fichando los han impulsado muchísimo, como ha sido el caso de Johanna Ortiz. Vemos aquí que, bueno, pues podemos identificar bastante bien su estilo, lo cual nuevamente no quiere decir que no vaya evolucionando y que no vaya a ir cambiando, pero sí que hay ciertos rasgos que la caracterizan bastante habitualmente, como serían, como veis ahí, mucho uso de volantes, mucho uso también de colores muy vibrantes, estampados florales vegetales, es algo que suelo usar también mucho. Y esta palabra también me gusta usarla con mucha cautela, con siluetas o diseños muy femeninos. Digo con cautela porque aquí podríamos entrar en un debate amplísimo sobre lo que es femenino, no lo es, etcétera. No vamos a adentrarnos ahí, os animo a que hagáis vuestra propia reflexión, pero para que se entienda bien de lo que estamos hablando, pues sí que es una palabra que así de forma superficial la podemos utilizar. Aquí vemos algunas de sus otras colecciones y como veis, pues eso es lo que estamos hablando, ese colorido potente, vibrante, mucho volante. Fijaos que a veces casi nos da un poco que nos retrotrae, perdón, si queremos hacer una comparativa, aunque no habría por qué, que volvemos una vez más a caer esas generalizaciones, pero bueno, por encontrar similitudes con lo nuestro también, pues casi que nos acerca un poco a esos diseños del sur de España, ¿no? De nuestros trajes regionales con todos esos volantes en las faldas principalmente, también todas esas mangas abullonadas, etcétera. Es, como os decía también, mucho estampado floral, vegetal, y es una marca que además es importante porque a diferencia de otros nombres que han podido despuntar y se han ubicado en Estados Unidos bueno, pues por estrategia, en el caso de Johanna Ortiz es de destacar y de admirar cómo ha querido afincarse y quedarse en Colombia y además hacer alarde de ello, priorizando incluso colaboraciones con las comunidades de allí, incluso con población indígena de Colombia para hacer los trabajos artesanales. Vemos aquí una trabajadora de la empresa que lleva la camisa, lo que sería el uniforme, y atrás pone el nombre de la marca y pone 100% colombiana, hecho en Cali. Bueno, pues digamos que lo llevan por bandera, ¿no? Todo el hecho de que sea moda 100% colombiana y bueno, pues hace campaña de ello. Ha sido, además, la primera diseñadora latinoamericana en realizar una colección cápsula con H&M. Estas colecciones que año tras año han ido realizando desde la cadena sueca en colaboración con distintos nombres. Hemos visto colecciones cápsula con Karl Lagerfeld, con Versace, con Isabel Marant, con Balmain, y en el caso de Johanna Ortiz, pues ha sido la primera diseñadora latinoamericana en conseguir esto, que podemos estar más o menos de acuerdo en el tema de las colecciones cápsula y entraríamos en otro debate. Como veis, nos van surgiendo debates continuamente en si estamos de acuerdo, en si deja de ser low cost y deja de ser propuesta de alta moda. Bueno, podríamos ahí debatirnos, pero lo que no se puede negar es que se trata de una empresa que trabaja a nivel mundial, que es internacionalmente conocida, que factura muchísimo, que tiene mucho peso en la industria y que conseguir lanzar que te llamen para hacer una colección con ellos es un hito a destacar, y que haya sido la primera diseñadora latinoamericana pues es digno de mérito, ¿no? y de que lo reconozcamos. Y vamos a por el último nombre que vamos a ver en la clase de hoy, que es el de Gabriela Hearst. Nace en el año 76 en Uruguay y en su caso su llegada al mundo y al mundo de la moda es distinto de lo que hayamos estado viendo hasta ahora, es diferente y así se va a reflejar en lo que diseña, como os decía antes.
Se crió en un rancho, en una familia que producía lana y bueno, pues luego se graduó en comunicación en la Universidad de Uruguay y más adelante se mudará a Nueva York y funda su primera marca, que a día de hoy no continúa, es una marca que se llamó Candela, que, bueno, pues como sucede muchas veces, fue un proyecto empresarial que no prosperó, pero en 2015 fundará lo que será su marca homónima, que esta sí que a día de hoy sigue siendo exitosa, la marca Gabriela Hearst, y que es artífice de algunos, sobre todo, diseños de bolsos bastante que se han convertido en it bags, que solemos decir, os escribo la palabra, son los it bags, son los bolsos de moda de la temporada. Lo podemos decir también con el it shoe, el que sería el zapato de moda de la temporada, y antes se utilizaba mucho las it girls, las chicas del momento. Cuando se pone la palabra it, pues se utiliza para decir eso. Bueno, pues en el caso de Gabriela Hearst tiene algunos bolsos que han llegado a ese top de los complementos más deseados y vemos, por ejemplo, en las fotografías a Meghan Markle y otra instantánea de, en este caso, Street Style, llevando el Nina Bag que crea en 2016 y tiene esta forma tan característica. O fijaos en este otro bolso en forma como si fuese de acordeón, que es el bolso Diana. En el año 2017 logra su primera nominación a los premios de ese Council que hablábamos, de ese Consejo de Diseñadores Americanos de Estados Unidos. Y en 2019 el grupo LVMH adquiere una parte de la marca. Esto, ya os lo he ido comentando, es muy habitual. Hay veces que estos grupos grandes conglomerados de lujo se hacen con la empresa entera y pertenece la empresa, pues, por ejemplo, Loewe a día de hoy pertenece totalmente a este grupo y en otras ocasiones pues lo que hacen es que compran un pequeño porcentaje, un paquete de acciones de la empresa concreta. Así es con el caso de Gabriela Hearst, que adquirieron una parte minoritaria de la marca, pero bueno, que ya tiene ese respaldo de un grupo tan importante, lo cual pues nos da también una idea de el éxito que ha tenido esta empresa. Si no, pues un grupo así, lógicamente, no va a invertir en ti y adquirir parte de la compañía. Es, aquí como dato curioso, amiga del cantante Leiva e incluso ha actuado en algún desfile suyo, aquí vemos a Leiva, y también ha hecho incluso de modelo en algunas fotografías, aquí los vemos posando juntos y desfilando incluso en uno de sus desfiles, valga la redundancia. Y bueno, pues me gusta siempre nombrarlo como dato curioso, pero también pues para introducir un nombre de una persona que tiene un estilo que, bueno, pues como todo va a gustos, ¿no? Pero que es muy interesante, es alguien que pues tiene un estilo muy marcado, se nota que le encanta la moda, tiene, si os fijáis en sus fotografías personales, tiene una colección de sombreros, por ejemplo, alucinante. Y bueno, pues su relación con Gabriela Hearst también pues ha dado fruto a que pues tenga muchas piezas o diseños suyos y que bueno, pues sus estilos se ven influenciados en ambas direcciones, ¿no? Ha lanzado también ropa masculina, como estamos viendo aquí, Gabriela Hearst, y no solo eso, sino que durante un tiempo, tras la salida de Natasha Ramsey-Levy de Chloé, de la marca francesa, fue nombrada directora creativa, digo durante un tiempo, porque hace nada, que fue 2 meses o así, antes del verano me parece, se anunció que en septiembre será ya la última colección que presente para Chloé y ya dejará la firma, pero bueno, ha tenido pues hay unos 3 años para proponer sus, bueno, pues sus diseños para la casa francesa, una de esas marcas también que no está, no es un Chanel o un Dior, pero que sí que es una marca, lógicamente no lo es también porque su
propuesta de moda es muy distinta, es moda prêt-à-porter, no es alta costura, también es una marca que surgió en los años 70, no tiene nada que ver con esas otras, pero sí que es una marca muy francesa, como podríamos decir, es uno de esos nombres que siempre se relacionan con la marca francesa y que, bueno, pues tiene sus momentos, como todas las marcas, pero, bueno, pues diseñadores como Karl Lagerfeld o Stella McCartney han pasado por ahí y es uno de esos nombres fundamentales en todas las semanas de la moda. En la propia marca homónima, en la propia marca Gabriela Hearst, pues este es el tipo de diseños que podemos ver y es una marca que está muy relacionada también con con ese palabra que nos ha surgido en los últimos meses, que sería ese lujo silencioso, ese lujo que se basa en la excelencia de los materiales, de los acabados, del patronaje, y no en mostrar logos y en enseñar que algo es de determinada marca, sino que transmite que es de lujo simplemente por cómo está hecho y el diseño que tiene. En el caso de Gabriela Hearst está bastante en línea con esto, aunque en su caso se utiliza más otra palabra para definirla, que es lujo honesto. ¿Por qué honesto? Porque está muy relacionada con lo artesanal, con la trazabilidad. ¿Qué quiere decir la trazabilidad? Esa idea de la sostenibilidad que nos permite conocer cómo se ha hecho un producto desde su origen, el poder ir siguiendo cómo es toda su cadena de producción, desde el cultivo de los materiales hasta cómo se ha confeccionado y todo lo que sigue después. En el caso de Gabriela, como os comentaba, yo os decía que su llegada o su desarrollo es distinto porque bueno, pues se cría en una familia que precisamente se dedica a la producción de esas materias, ¿no? Se cría en un rancho y esto se acaba reflejando en cómo diseña y en cuál es su visión para con la moda y lo que quiere ofrecer con ella. De hecho, aquí estamos viendo diseños para Gabriela Hearst, pero si hablamos de lo que ha estado diseñado para Chloé, pues en muchas de sus colecciones lo que han hecho es diseñar con restos de materiales de colecciones previas, o sea que toda esta idea de la sostenibilidad, de la circularidad y de la trazabilidad, todo lo que bueno, pues se basa en esa moda que sea mucho más respetuosa con el medio ambiente, es algo que está muy presente en la forma de cómo Gabriela Hearst enfoca lo que tiene que ser el diseño de moda. Con esto doy por finalizada la explicación y abro el turno de preguntas, a ver qué habéis ido dejando por ahí o si tenéis alguna duda que me queráis plantear ahora. A ver, los dos eventos os lo pongo aquí, Colombia Moda y Círculo de la Moda. IT se utiliza para hablar de lo que sea del momento. El itsu, el zapato del momento, el zapato de moda. No tiene una traducción directa, sino que se utiliza para decir eso. El it bag, pues el zapato, perdón, el bolso del momento, el bolso de la temporada, el bolso de moda. It girl, pues lo mismo, la chica de moda. No tiene una traducción literal, pero se utiliza para hablar de eso, ¿no? De lo que está, de lo que es en ese momento es la tendencia. Ahora no se utiliza tanto esa expresión, ya os lo digo que no es una de estas que ahora esté tanto de moda, que tuvo más su momento entonces, pero que la tenéis que conocer para que si alguna vez la veis, pues que sepáis lo que es. Pero no es estas expresiones que ahora que estén de moda. Digamos que ahora la propia expresión no sería ahí para entendernos. Sí, la clase está quedando grabada, no os preocupéis. Bueno, parece que no hay ninguna duda más, ni nada que tenga que repetir. Karlie Kloss, la modelo que fue bastante, que no era la única, pero bastante musa de Oscar de la Renta, os la pongo aquí, es Karlie, os la pongo, Karlie Kloss. Bueno, se me ha separado la K del los, pero es junto, Karlie Kloss. La marca de Gabriela Hearst es tal cual, Gabriela Hearst.
se llama igual, su marca homónima. Mira, en 2015 funda su marca homónima, con lo cual se llama Gabriela Hearst. Perfecto. Bueno, pues entonces damos por finalizada la clase. No obstante, lo que siempre os recordamos que si luego surge alguna duda, pues sabéis que aquí estamos, mensaje por el campus y vemos lo que necesitéis. Muchísimas gracias.